En la tierra, en las aguas, en las personas, en los libros, descansan los recuerdos y las historias, entre ellas las de Baracaldo. Su nombre aparece escrito en 1051 en una carta de donación. En el siglo XIV, Baracaldo pasa a formar parte del señorío de Vizcaya como anteiglesia con asiento y voto número 33 en las juntas de Guernica. A lo largo del siglo XV e inicios del XVI aparecen sus nobles en las largas y sangrientas luchas de oñaicinos y gamboinos. A partir de aquí, Baracaldo no ha dejado de tener presencia en la historia, sea como tierra de marinos, de historiadores, de políticos, sea como tierra de litigios y guerras. Pero es quizá a partir de mediados del siglo XIX, al dejar de aplicarse el fuero a las explotaciones mineras, cuando la historia de Baracaldo adquiere singular importancia. Baracaldo y sus alrededores es protagonista destacado de la revolución industrial del País Vasco con todas sus consecuencias sociales y económicas. Contemos historias de Baracaldo. Uno de sus límites es el río Cadagua. Separa Zorroza, perteneciente a Bilbao, del baracaldés barrio de Burceña. Llegados a Burceña podemos caminar por algunos rincones y observar casas que mantienen un agradable recuerdo a un pueblo. Para muchos lo es, y con orgullo lo recuerdan, que sobre el actual puente nuevo se construyó en 1775 el primer puente colgante del Estado, y que su actual iglesia mantiene algunos dudosos restos del famoso convento de los Mercedarios de 1380, cuna durante siglos de figuras ilustres del País Vasco. Si seguimos el Cadagua, nos encontramos con el barrio de Zubileta, donde se conservan algunas tierras de cultivo del famoso chacolí de nuestro pueblo, y restos de la Casa Torre que dio nombre al lugar, la Casa Torre de Zubileta. Un poco más arriba encontramos el barrio de Larrazábal, con un curioso edificio que se corresponde con una del centenar de escuelas de barriada que la Diputación de Vizcaya construyó a finales del siglo XIX. Tiene el número 96 y es la única con la característica de triple que se edificó en Vizcaya. En el curso de 1929 tenía en sus aulas 59 chicos y 54 chicas. Y cerca de este barrio, una de las joyas de Baracaldo, el llamado Puente del Diablo, edificado en el siglo XV. Su obra se inicia el 2 de mayo de 1436. Presidiéndolo todo está la ermita de Santa Águeda, de gran arraigo y tradición entre los baracaldeses. Muy cerca se puede observar los restos de una calzada que, no sin debate, algunos le atribuyen un origen romano y otros paso del Camino de Santiago que iba por la costa. Otro límite de Baracaldo es el río Galindo. Separa Sestao del propio Baracaldo. Es quizá uno de los paisajes que más ha cambiado. En la parte de Sestao todavía se mantiene una casa que formaba parte del barrio de Nuestra Señora del Carmen, en cuyo perfil destacaba la iglesia, desaparecida junto con el barrio, iniciada la década de los 70. Anteriormente, iniciado el siglo XVIII, la Orden de los Carmelitas Descalzos construyó un convento para la meditación y retiro, llamado San José de la Isla. Los construían algo alejados de las urbes, en zonas que llamaban desiertos. Además, se puede observar tristes restos
de lo que fue el embarcadero de minerales, donde llegaban originalmente el tren minero de la Diputación, que también se llamó Triano. Esta privilegiada situación geográfica fue vista por el canciller Ayala y animó a los Ibarra instalaran en Baracaldo la fábrica de Nuestra Señora del Carmen a partir de 1855. Al otro lado estuvo para muchos la cuna de la gran empresa Altos Hornos de Vizcaya. El paisaje que formaba, lleno de chimeneas, pabellones y grúas, abundantemente fotografiado y dibujado, caracterizó y universalizó a Baracaldo como el gran pueblo industrial de Vizcaya. Entremos en Baracaldo y hagámoslo tomando el popular gasolino. Se entra por la dársena de Portu, que la fábrica de Altos Hornos tenía para cargar y descargar el material. No hace muchos años era habitual encontrarlo lleno de barcos, incluso en espera. Se cargaba acero y se descargaba. Hoy los barcos no se detienen y pasan de largo. Siguiendo por el muelle en dirección a Luchana, nos encontramos con la que fue una gran zona de carga del mineral de hierro, extraído de varias empresas mineras. Los 6 cargaderos baracaldeses, 3 de Horconera, 2 de la Franco-Belga y 1 de Luchana Mini, estuvieron utilizables simultáneamente en 1882. En primer lugar podemos encontrar los restos de un cargadero. Corresponde al construido por la empresa franco-belga. El tren minero que le aportaba el mineral atravesaba todo Baracaldo. Es un cargadero afortunado. Se ha decidido mantenerlo gracias a la influencia y la buena visión de Bilbao Ría 2000. Más lejos podemos observar los restos de uno de los cargaderos de la empresa Ollón Oil Company Limited. El tren minero que le aportaba el mineral atravesaba Luchana por la ladera del Argalario, llegaba hasta las propias minas de Las Conchas en Ortuella. En medio, y posiblemente por las modificaciones y remodelaciones realizadas en las últimas décadas, es el menos reconocible y feo. Estaba en el cargadero de Luchana Mini Company Limited. El 9 de diciembre de 1871 logró la concesión para la explotación de unas minas sitas en el Regato y en la Arboleda, y para la construcción también de un ferrocarril que posibilitase la salida del mineral extraído. El cargadero fue levantado sobre las famosas torres de Luchana, que durante siglos dominaron el paso de barcos. Su construcción acabó con todos los restos de ellas, que sin duda hubieran sido un edificio emblemático de nuestro pueblo y de nuestra historia. Iniciaba su andadura por la ladera del Monte Rontegui, atravesando Luchana. En su visita no debe intimidarnos la presencia de algunas de sus casas, que presenta una fea vejez. Merece la pena pararnos a observar la estación del tren de La Robla, que durante años acercó el carbón castellano-asturiano al acero vizcaíno. Caminar al lado de los chalés que la empresa horconera construyó para sus directivos. Cerca, mirar los pabellones que dicha empresa edificó para el mantenimiento de su maquinaria y que últimamente estuvo proyectado como museo para la siderurgia fundamentalmente de Altos Hornos. Recorrer las llamadas casas baratas, el hogar futuro, que el arquitecto baracaldés Ismael Gorostiza proyectó, y detenerse a mirar la magnitud de las escuelas de Vituricha, que nos ayudan a dimensionar la importancia que tuvo en aquel tiempo Luchana. Hacía pocos años que los terrenos de la margen izquierda de la ría en esta zona eran todavía fértiles vegas. La Punta, Requeta, Ratabarría, Burceña, de tierras cuidadosamente cultivadas, ganadas al agua y la marisma.